Bueno, a las 9:06 de la mañana tenemos con nosotros, bueno, un integrante de este equipo, no podemos decir un invitado central, sino un integrante excepcional de este Sol de los Sábados. Con nosotros está Felipe Vallejos, que es estratega en comunicación política y viene a hablar con nosotros precisamente sobre el análisis de manejo en la estrategia de comunicación de los candidatos, tanto a propósito de esta semana por la celebración de los debates y de cara al próximo 19 de mayo. Muy buen día, Felipe. Buenos días, gracias. Un placer para mí estar en mi casa. También los considero mi familia. Gracias por invitarme. A Felipe debieron llamarlo, algunos debatientes. Debieron llamarlo. Incluso Felipe, de un Felipe. Felipe pudo haber sido un gran moderador del debate. Ah, claro, por supuesto. Creo que sí. De primera. Bueno, cuidado que le entraron acabada por ser extranjero, así que No, me salvé de esa. No, Pero eso- aquí no tenemos ¿qué el va? problema de xenofobia. Para nada. Esos son vientos que no tumban. Claro. Felipe, tu valoración en sentido general de la celebración de los debates de cara a nuestra realidad política. No, histórico. Un hecho histórico. Yo creo que, de hecho, yo era de los primeros escépticos que decía que era imposible que hubiese un debate en la República Dominicana, por lo menos en este proceso, porque un presidente que está arriba no debate. Esa es la frase con la que hemos crecido en los últimos 10, 12 años. Y el que está ganado no pelea, decía. El que está ganado no pelea. Entonces, yo pensaba que Luis Abinader no iba a debatir y que íbamos a ver un debate, digamos, medio extraño, cojo, como el que vimos en el 2016, cuando debatieron todos, menos Danilo Medina. Sin embargo, Abinader nos sorprendió a todos, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Y creo que eso fue un hito importante, un hito histórico para la democracia, independiente de quién haya ganado, porque eso ya es más subjetivo. Lo que sí es un hecho concreto es que el debate, evidentemente, que sienta un precedente de aquí al futuro y será complicado que en los próximos procesos, aunque no tendremos un presidente en funciones que pueda debatir hasta el 2032, porque Abinader se va en el 28 y luego se elige un nuevo presidente. En ese proceso, quienes vayan a debatir van a ser todos candidatos. Por tanto, será hasta incluso más probable que todos puedan debatir porque no habrá ese riesgo. O es lo más probable que todos sean candidatos. Es lo más probable. Todos serán candidatos. Todos quisieran ser candidatos. Que todos sean simples candidatos y no haya, Sí. y no haya un presidente debatiente. Pero sí, definitivamente que es un éxito para la democracia. Tú decías, Felipe, que desde el punto, bueno, que el ganador o el perdedor va a depender mucho de los criterios subjetivos, pero del punto de vista de la comunicación, cuando hablamos de la técnica discursiva, de la puesta en escena, ¿quiénes salieron mejor parados y quiénes no? Bueno, quizás si quieren, vamos por día y rapidito, ¿no? Sí, El primer día... Senatorial. Exacto, el senatorial. Lunes, 5 candidatos. La verdad es que quien salió perdiendo verdaderamente el primer día es Marino Collante, del PLD, porque verdaderamente siento que no estaba en condiciones de debatir. Físicamente no estaba en condiciones de debatir. Quien ha visto funciones anteriores de Marino Collante sabe que eso está lejos de su mejor forma, dando discursos o cualquier tipo de intervención pública, y la verdad es que se le vio muy disminuido, no podía terminar las ideas, no podía, incluso cuando intentaba hacer algún planteamiento válido, nueva vez pues chocaba con esa resistencia propia del momento que debe estar viviendo, ¿no? Ignoro lo que le ocurre, pero definitivamente que no estaba en condiciones de... Esto es como cuando un día tú vas al gimnasio y estás lesionado, no vas a rendir al máximo de tus capacidades. En el caso de Demóstenes Martínez y Daniel Rivera, yo pienso que de los pocos intercambios dentro de los 3 días del debate hubo un verdadero debate ahí. Y eso porque se tenían ganas desde la vez pasada cuando, si recuerdan, hubo un debate en el CODES, que se comenzaron a tirar. Demóstenes Martínez, candidato a la Fuerza del Pueblo a la senaduría por Santiago, y el doctor Daniel Rivera, exministro de Salud, candidato a senador por Santiago. Y esto se replicó en el debate de Ángel, que verdaderamente tuvo ahí a 2 contendientes. Por el lado de Daniel Rivera, siento que evidentemente se apelaba a 2 pilares fundamentales. El primero era obviamente su tema más fuerte, que el tema de salud, donde realmente ahí muestra conocimiento por su experiencia profesional, su preparación académica y evidentemente su función pública como ministro de Salud. Pero luego de ello sentía que de alguna forma cojeaba un poquito cuando tocaba otros temas importantes para la sociedad dominicana, como el tema de migración, economía y demás. Y el segundo pilar era agarrarse, creo que un poquito demasiado
de lo que es el presidente Abinader y de su gobierno, porque hay que recordar, es decir, esto es un debate al Congreso Nacional, no es un debate a yo quiero ser ministro del presidente Abinader. Entonces, creo que los candidatos a legisladores del partido oficialista abusaron del recurso de querer como engancharse de la figura del presidente Abinader, porque evidentemente tiene números de aceptación importantes, pero creo que había que guardar un poquito la forma en ese sentido. Yo estoy sumamente de acuerdo con esa observación. Yo lo noté en el caso de las candidatas para la vicepresidencia. Creo que eso limitó mucho a la vicepresidenta. O sea, yo sentí que hubo una defensa muy abusiva de la gestión a titularidad del presidente Luis Abinader. Creo que eso no le dio cancha. No, definitivamente. Y en el caso del Distrito Nacional es creo que aún más exacerbado, porque en el caso de Omar Fernández versus Guillermo Moreno, los únicos dos momentos donde verdaderamente como que se tiraron entre sí fue cuando Guillermo Moreno, hábilmente debo decir, mencionó al presidente de la Fuerza del Pueblo. Tuvo mucho cuidado en no mencionar a tu papá. Ese es tu padre, sino que al presidente de tu candidato presidencial. Tu candidato presidencial. Y evidentemente que Omar Fernández respondió bien. De hecho, pienso que Omar Fernández debió decirle eso también en el debate anterior, porque también amagó con... Vinicio Castillo amagó con el tema de Leonel Fernández. Pero Omar le respondió muy bien diciéndole, si usted quería un debate presidencial, tenía que inscribirse al día miércoles. Y obviamente el cierre. Qué difícil me la pusiste. Pero él había participado en otros miércoles. Y en el, otros miércoles del pasado. Y en el cierre del debate, esto es como esto es como una pelea de boxeo a 10 rounds. Si tú sientes que estás ganando por poco, a nivel técnico, por puntos, la última posibilidad en el último round para noquearlo, ¿verdad? Y habían dos posibilidades, o cerraba Guillermo Moreno y se acababa el debate, o cerraba Omar Fernández. Omar Fernández tuvo la suerte de ser el último en hablar, sin derecho a réplica, y se acababa hasta ahí. Y entonces se lanzó esa bomba que evidentemente es lo que todo el mundo recuerda, ¿no? Y creo que en ese sentido le dio un knockout ahí certero que incluso obligó a Guillermo Moreno al día siguiente meterse en los medios de comunicación, a decirle que es un ñoño, ese tipo de cosas, porque verdaderamente acusó el golpe. ¿Te parece que esa estrategia de salir al otro día luego de haber perdido el debate a decirle ñoño a Omar es una estrategia correcta o te parece que comunicacionalmente genera aún más rechazo de lo que pudo haber generado su participación en el debate? Hay que partir del hecho de que Guillermo Moreno quizás no es de los políticos más queridos de la República Dominicana. Eso es lo primero, ¿no? Hay que ser objetivo en el sentido de que su tasa de rechazo es amplia o más importante que otras figuras porque tiene todos los años del mundo pululando. Ha sido innumerables veces candidato presidencial, presidente de Alianza País, se alió a Opción Democrática, después se peleó con Opción Democrática, se peleó con Abinader, ahora es aliado de Abinader. Es decir, tiene mucho tiempo gravitando la política dominicana y a medida que el político se va desgastando de manera natural. Pero creo que fue importante que tuviera salir al otro día a los medios, porque verdaderamente la noche entera fue Omar lo noqueó. O sea, esto como que te noquearon, o sea, fue un knockout donde no hubo, de los tres debates, donde más indiscutiblemente alguien se impuso sobre el otro, fue en el debate senatorial del Distrito Nacional. Y desde el punto de vista del fondo, los argumentos, ¿quién tú entiendes que lo hizo mejor en el caso, por ejemplo, aquí del distrito? Te lo pregunto porque hubo ocasiones en las que yo sentía que los moderadores hacían preguntas y Omar no necesariamente respondía a la pregunta, como que sentí que desde el punto de vista de los argumentos, Guillermo era más directo. Sí, Guillermo tiene, incluso me sorprende la soltura con la que plantea unos temas que no van totalmente acorde con la línea gubernamental. Exacto, tú lo viste también, ¿verdad? Centro-derecha. Si Abinader habría que posicionarlo ideológicamente, cosa que hacemos muy poco en este país, claro. Es centro-derecha. O sea, un gobierno que es bastante cercano al empresariado, que cree en el sector productivo y trabaja de la mano con él. En el caso de Guillermo Moreno, es un hombre más de Estado. De hecho, mencionó en muchas ocasiones temas trascendentales que él es pro de revisar para que el Estado se haga cargo. Exacto. Cosa que Omar Fernández tiene la visión de Omar Fernández en términos de cómo funciona o cómo debe funcionar un país está más cercana a Luis Abinader que la visión ideológica de Guillermo Moreno. Sí. Es decir,
por tanto, Guillermo Moreno siente esa soltura. Quizá por eso hay tanto PRMista que se identifica con Omar. Puede ser que Omar Fernández tenga esa identificación con otros sectores del electorado porque sus planteamientos se parecen bastante a lo que hoy el presidente Abinader visualiza como visión de gobierno, sector productivo y demás. Guillermo Moreno es pro Estado, es pro estatizar, ha dicho literalmente la palabra estatizar ciertos sectores que hoy están en manos del sector privado. Pero a propósito de esa pregunta que hace Milicen sobre el contenido, creo que hubo un punchline importante de Omar que pasó casi desapercibido para mucha gente. Y es cuando Guillermo hace una propuesta en particular que dejaré que tú comentes y Omar le dice: doctor, ya eso está cubierto en el Congreso, ya depositamos un proyecto al respecto. Creo que ese fue un golpe importantísimo porque lo que se está diciendo ahí no es solamente ya yo me ocupé del tema, sino también usted no está atento a la agenda nacional. Creo que, de hecho, esa ha sido una de las grandes falencias de Guillermo Moreno como candidato. Hace unas semanas, si mal no recuerdan, planteó un seguro de salud para a nivel general. Y doctor Moreno, o sea, SENASA, y uno de los grandes logros del gobierno actual es haber ampliado la base de cobertura de SENASA. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, como que lo plantean como que qué tan conectado estás con la realidad. Y en ese sentido, pues Omar Fernández va y aprovecha esa oportunidad. Aunque Guillermo se la devolvió a Omar con lo de la cesantía. O sea, Omar no se posicionó cuando le preguntaron. Omar le dijo claro. Omar le dijo claro. Déjame terminar la idea, Cristian. Cuando le preguntaron el tema de si estaba a favor en el marco de una modificación al Código Laboral, eliminar o no la cesantía, yo sentí que ese fue uno de los momentos en que Omar evadió, porque hay que decirlo. O sea, Omar en su respuesta estuvo un tanto evasivo, llevó una posición de no confrontar con temas que pudieran, ¿verdad?, generar algún nivel de rechazo o de confrontación en la sociedad. Y pues ahí Guillermo le dijo, ¿pero usted está o no? O sea, de acuerdo. Lo que pasa es que Guillermo, fue uno de los momentos como que no escuchó más bien. interesantes del debate. Estaba atento a sus notas, parece, y no escuchó bien, porque él le dijo claramente que no estaba de acuerdo con eso. Yo creo que astutamente Guillermo quería que Omar mencionara literalmente. Exacto. No estoy de acuerdo con eliminar la cesantía. Omar insistía con la idea general de los derechos adquiridos. Claro, Pero hay que reconocer, objetivamente hablando, de que Guillermo le respondió muy bien en el emplazamiento con relación a su PAP al padre de Omar Fernández. Es decir, estoy hablando del candidato presidencial. Ahora bien, si eso implica que es algo malo para ti, pues ya eso es cosa diferente. Eso evidentemente fue una muy buena respuesta de Guillermo. Hay en las redes hubo comentarios. Y vamos a las vicepresidenciales también. Muy breve. Hubo muchos comentarios, o algunos por lo menos, que decían que Omar fue muy predeterminado y muy planificado en las respuestas que le dio a Guillermo Moreno. Esto, evidentemente, todos los candidatos que van de manera seria a un debate tienen que prepararse y planificarse con la diversidad de respuestas que pueden dar. Pero ¿no tendrá esto también un poco que ver con que el discurso de Guillermo Moreno ha sido consistente, un poco hasta monótono, cuando va a criticar a Omar o a señalar algo que tiene que ver con Alianza Rescate RD y la candidatura de Omar, y quizás resultaba fácil poder predeterminar las respuestas que había que darle? Guillermo Moreno es altamente predecible con respecto a por dónde entrarle Omar Fernández, porque de hecho, en términos a Omar Fernández se le puede criticar por dos cosas. Quienes desconocen lo que ha hecho en el Congreso Nacional, porque una cosa es plantear un proyecto de ley y otra cosa es que se pase. Ve tú a intentar, quizás a alguno de ustedes, ojalá les toque la maravillosa oportunidad de meterse en esa situación donde es casi imposible pasar un proyecto de ley, a menos que sea del consenso de todos y tenga la voluntad política de los líderes de este país. Y en segundo lugar, el tema que está atado a la figura de su padre. Pero evidentemente que era altamente predecible y por eso se preparó muy bien Omar Fernández a responder las críticas que venían, que él sabía que podían venir de parte de Guillermo Moreno. Y que ahí yo no soy la invitada, pero también como comunicadora, quiero aportar que para mí uno de los errores que cometió el doctor Guillermo Moreno es no ir a debatir con Omar. O sea, para mí, si él se concentra en la figura de Omar y no en la figura del expresidente Leonel Fernández, tiene cosas que cuestionarle desde el punto de vista de su desempeño legislativo, de su experiencia o no de Estado. O sea, tenía cancha, pero el elegir centrarse, estoy de acuerdo contigo en que fue muy predecible y que al final él no criticó en nada básicamente a Omar, sino al presidente de su partido, para decirlo literalmente. ¿Qué opinará Farideh Raful del debate? Tengo dos preguntas, Felipe. En primer caso, ¿no crees tú que hubiese sido mucho más interesante que la estrategia
de debate de Guillermo Moreno fuera sugestiva hacia Omar, es decir, que él respondiera y luego diría, lo que yo no sé es qué haría mi contendor, ¿no? Y en el caso de los presidentes, si crees que las preguntas eran muy poco incisivas y demasiado propositivas, lo que evitó que hubiese una confrontación directa. Sí, yo ahí... Y agrega ahí el tema de la contrarréplica. Sí. Ahí yo me agarro de lo que está planteando Milicen. De hecho, pienso que si uno ve el registro, porque de los dos, el que ha tenido una labor pública que uno puede depurar es Omar Fernández en los últimos 4 años. Las resoluciones, hasta las asistencias, cuántas veces has ido al Congreso Nacional, si has aprobado algún proyecto de ley que luego has criticado, porque eso pasa con algunos legisladores que yo critico, pero usted aprobó, pero o usted se abstuvo, o usted Exacto. faltó a la sesión para que pasara rápido. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que Guillermo Moreno, respetuosamente hablando, no hizo la tarea como para entrarle directamente a su contrincante, sino que quizás esa fijación histórica, Yo tenía obsesión. el Leonel Fernández, no quiero decir obsesión, pero esa fijación histórica en Leonel Fernández se le notó en esta ocasión. Bueno, y en la segunda, la parte de la presidencial. Déjame Sí, leerte de la esta pregunta. pregunta, que fue de las que yo anoté, de las que pasaron en el discurso, para que la tome como parte Sí, de es esa una pregunta del Por debate. ejemplo, esta pregunta del debate, que a mí me pareció como raramente Eran elaborada. laxas, eran. ¿Cómo abordará la informalidad en la tenencia de la tierra, garantizando la seguridad jurídica de la propiedad y facilitando el acceso a los proyectos de vivienda y desarrollo? O sea, Sí. como que te pregunto y te... Y esa tenía por lo menos dos nortes, porque ahí hubo una que decía como de que te pongo las mencione sus dos respuestas. propuestas en materia de que sí o qué. No sé. Sí. Eso no da risa. Eso no Tenían ha hecho que una en ningún elaboración eso no ha hecho que un en ningún poquito lado. extraña. Creo que una de No las ha hecho que en ningún lado. Una de las oportunidades de mejora, evidentemente, era Las preguntas. la formulación de preguntas. En este caso queda en evidencia. Y esto se extrapola, por ejemplo, a los segundos debates, el vicepresidencial, que para mí fue el más sabroso de todos. El mejor. Ese fue el mejor debate ¿Quién para mí. está en la casa? Las mujeres. Con el que menos expectativas yo tenía en lo personal, pero la verdad que me sorprendió para bien, ¿no? Creo que esa noche se debatió de verdad. En el caso de las candidatas vicepresidenciales, Soraima Cuello, para quienes nunca la habían visto intervenir, se sorprendieron mucho. Sí. Pero la verdad que la capacidad técnica, la experiencia gubernamental, el conocimiento que tiene de sus áreas respectivas, pues obviamente lo reafirmó una vez más. No, y que también Pero el ahí- tema es que ya ahí se creció en todas las ahí áreas. Ahí se vio una Sí, Soraima más política, que era Claro. algo casi nunca visto. Así es, y eso evidentemente que tuvo un impacto importante porque era un debate a tres. Doña Ingrid sentí que además encima de todo estaba en el centro y era víctima de este fuego cruzado, ¿no? Como tratando de meterse Cierto. en esta batalla de Soraima y de Doña Raquel, donde evidentemente se manejó. ¿Por qué Soraima destacó? Porque a la hora de la réplica o la contrarréplica, Soraima tenía, yo no sé de dónde que guarda tanto dato, pero sacaba un dato debajo de la manga y acompañaba su discurso de datos puros y duros. Es que es escritora y académica, o No, sea, y lo Soraima es vivido. escritora, todo eso Ella tiene influye en esa retención de una datos capacidad Pero no, Es que ella- sobrenatural, hay que es reconocer. Tiene una ella- formación ella tremenda, tenía- realmente. recuerden que Soraima Señores, fue que ella tenía viceministra de la responsabilidades presidencia. de la presidencia. O sea, ella fue... Los viceministros de la presidencia son casi ministros. Es sorpresivo, como dice Felipe, es sorpresivo para quien no lo había visto, Exacto. pero quien sabe del manejo del Estado, Soraima era una de las principales técnicos Además, a del propósito gobierno de lo Danilo. que dice Cristian, para la gente que no, digamos que no lo sabe, el Ministerio de la Presidencia es la columna vertebral de un gobierno. Así es. Entonces, el ministro de la Presidencia es el ministro de todos los ministros. Es como el como un primer coordinador, el ministro. jefe de gabinete de todos los ministros. Entonces, ella como viceministra de la Presidencia tenía visibilidad de todo lo que estaba pasando en la Claro. radiografía estatal. Así es. Sí. Y en el caso de la vicepresidenta actual, de doña Raquel Peña, un poco, ¿cuál es tu valoración, Felipe, del desempeño que tuvo siendo ella la actual vicepresidenta? Bueno, primero la que mayor presión tenía, ¿no? Y eso hay que tenerlo en consideración. Ella sabía que iba a ser el objeto de ataques más fundamentales de toda la noche, pero siento que así como habló muy bien en algunos momentos, en algunos pasajes de esas largas 2 horas de debate, porque hay que estar ahí parado,
120 minutos y estar soltando respuestas y datos y demás. Pero creo que así como fue muy consistente en el discurso con respecto a la defensa del gobierno del presidente Luis Abinader, pudo haberlo acompañado un poquito mejor de datos duros. Porque eso fue, digamos, donde Soraima verdaderamente se impuso. Por eso destacó, y lo que iba a decir anteriormente, que Soraima se destaca por encima de las demás, porque así como era contundente a la hora de hablar, era contundente a la hora de soltar esos datos puros y duros que fueron evidentemente cuestionados. Pero que la vicepresidenta Raquel también decía, no sé dónde sacaron estos datos son falsos. Pero entonces, que presentara los suyos. Entonces, claro, que presentara los suyos. Claro. Y Soraima sí le decía tal ministerio, Banco Central, etcétera. Digo que eso deslució un poco la participación de la vicepresidenta Raquel. Claro, evidentemente que cuando doña Raquel decía estos datos de dónde salieron, yo tengo estos datos. Claro, si yo te estoy cuestionando tus datos, Yuri, yo tengo que tener mi propio dato y esta es la fuente. Claro. Que era casi imposible, porque imagínate, nadie iba a pensar que se iba a encontrar con tremenda muralla en términos de estadística. No, evidentemente. Pero creo que... Pero había más expectativa con la vicepresidenta Raquel. Ese es el tema, que cuando yo prefiero ir a debatir y que nadie crea en mí, para yo sorprenderlos a todos. Tipo Abel Martínez. Felipe, justamente, a propósito de esto y sin pasar a la presidencial de inmediato, hubo una frase muy repetida, tanto por doña Raquel como por el actual presidente de la República, en ambos debates, que era la frase que rezaba, las estadísticas están ahí. Y más que dar datos concretos, ellos se apoyaban en que las estadísticas están ahí. De hecho, el presidente Fernández en un momento le devolvió al presidente Abinader diciendo, pero es que hay un apagón estadístico en materia de seguridad ciudadana. Y ellos parece que a ambos lo prepararon las mismas personas y le decían, bueno, cuando no tengan el dato preciso en la cabeza, digan que las estadísticas están ahí. Entonces, eso me preocupa un poco, porque al final, en un escenario de un debate, no hay manera de sacar un papel y decir, pero miren lo que dice el Banco Central. Simplemente es una cuestión de quién puede generar más credibilidad en la población con los datos que está dando. Y hay datos contrapuestos. ¿Cómo tú ves esta situación? Yo creo que en ese sentido pienso que el presidente Abinader, que de hecho en la semanal plantea muchas cifras en algunos momentos, pues pudo haber apelado más a sus cifras más contundentes y la fuente precisa, como para haberle respondido al doctor Fernández. Y era ahí donde los primeros 60 minutos del debate presidencial tuvieron un poquito más de sazón, en ese sentido de que incluso el presidente Fernández dijo que yo quiero una réplica en la introducción. Eso planteaba, o Abel Martínez, que en algún momento tocó el tema, se vio mal en el sentido de que él planteó un tema y después nadie replicó, entonces él quiso esos 45 segundos, pero no para replicarse a sí mismo, sino para seguir hablando del tema. Pero luego sentí que se desinfló un poquito el debate presidencial, los segundos 60 minutos. Primero porque los tres estaban un poquito, vamos a decir, agotados físicamente. Y hasta la audiencia, yo creo, también. La audiencia también. Bueno, porque estábamos aburridos. Lo que pasa es que hay una cosa clave, y yo no sé, pero el saborcito que la gente sintió con el debate vicepresidencial es en parte por la existencia de la contrarréplica. Porque se le hacía una pregunta a Raquel Peña, se le hacía una pregunta a Ingrid y se le hacía una pregunta a Soraima. Luego, una de ellas replicaba usualmente a Raquel Peña. Es decir, o Ingrid o Soraima estaban listas y dispuestas a entrarle a Raquel. Y después doña Raquel tenía la posibilidad de responder a esa réplica. Y es así que se debate. Claro. Porque si no se convierte en un panel o en una exposición de ideas. Y es lo que ocurrió, a grueso modo, en el debate presidencial. Así es. Bueno, la producción nos mata, Felipe, sí, no abordamos el tema de la comunicación estratégica que han tenido los candidatos en su campaña, los tres principales candidatos presidenciales, ¿no? Tu valoración de lo que has visto hasta ahora, sobre todo considerando que apenas faltan 3 semanas para las elecciones, ¿no? Y tu proyección, ya a partir de este punto. Bueno. Tu proyección, digo, en términos de comunicación, ¿qué necesitaría cada uno tomando en cuenta que el debate fue un punto de inflexión? No, claro. Primero, para mí, cualquier otra opción, pero históricamente hablando, los debates no mueven la aguja electoral, salvo un desastre mayúsculo. Es decir, si Abinader metía la pata profundamente, podía tener algún impacto. Pero en términos generales, por lo que hemos podido ver en los 3 debates, y particularmente el presidencial, eso no va a tener ningún impacto electoral, como sí lo ha tenido profundamente en la democracia dominicana. Así como ha sido un hito histórico para la democracia, no tendrá ningún efecto en el ámbito electoral. Yo, sin embargo, creo que en el caso del PLD le levantó el ánimo
La moral. La moral a muchos PLDistas. Estoy de acuerdo. La muy buena participación de su candidato presidencial y vicepresidencial. Particularmente de Soraima, sorprendió a mucha gente y eso elevó, incluso yo hasta comenté, se la puso difícil a Abel Martínez, porque debatí tan bien como candidata a vicepresidencial que Claro. te obligué a hacerlo medianamente bien, que creo que salió airoso Abel Martínez. Sí, pero porque Abel lo hizo bien, yo creo que... lo hizo muy bien, que lo para hizo llevarle el bien. ritmo Claro. a un presidente en Sí. funciones y a un 3 veces presidente, que todo el mundo Claro. sabe su capacidad oratoria, pues la verdad que es un mérito haber quedado ahí en el podio. ¿Qué vamos a pesa decir. más en un debate, Felipe? ¿Conocimiento y dominio de los temas en el aspecto técnico o forma de cómo se generan los intercambios? ¿Cómo se gana un debate? Aunque yo soy del criterio de que no se ganan los debates, sino que tú luces bien o mal. Pero Ya ¿cómo que la se gente ganan los insiste debates? tanto en eso, ¿verdad? Un debate se gana con una mezcla de esos factores que menciona Cristian, pero sobre todo con la capacidad de sintetizar. Porque fíjense cómo en la introducción el doctor Fernández parecía como que estaba... Cronometrado. No estaba cronometrado y se fue por la abril de 65 Sí. y demás. Y después como que se ajustó, ¿no? Yo pienso que la capacidad de sintetizar las ideas fundamentales y que sean digeribles para la población, eso es importantísimo. Y tener estos punchlines, estas líneas fundamentales que la gente va a replicar y va a recordar hoy, mañana y siempre. Yo pienso que es así que uno sale airoso y, ¿por qué no triunfante de un debate? Con el Presidente. tema del tiempo, no sé si notaron y notaste, Felipe, que el debate del primer día solamente tenía 1 minuto y que ya luego entonces para el día 2 y para el 3 aumentó, porque yo siento que eso fue un elemento que también jugó en contra de los candidatos a senadores de Santiago, tenían menos tiempo para poder exponer sus ideas. Claro, y además por el hecho de que la primera noche era solamente 60 minutos, porque había que darle tiempo a los senadores por Dos, Santiago. claro. Y luego, pero eso, así como pienso que es poco 1 hora, es demasiado 2 horas. Sí. Sobre todo si están de pie, vamos a sentarlo, vamos a ponerlo más Sí, cómodo sí. para que se puedan liberar más, porque 120 minutos te podían ver a los candidatos Y sin presidenciales sobre todo pausa. agotados. Sí. Felipe, tú dijiste algo hace un momento. Los debates electorales no mueven la aguja electoral, ¿verdad? Sin embargo, en el caso, que esto podría aplicar perfectamente para el caso presidencial, para el caso senatorial. Ahora, en el caso de los diputados, y creo que la pregunta es obligatoria porque aquí somos 3 candidatos, por la cantidad de candidatos a diputados que hay y la poca visibilidad que a veces tenemos frente al electorado, sí podría ser que los debates ahí coadyuven un poco a la visibilidad de los candidatos, a entender mejor los perfiles de cada uno, a contrastarlos. Digamos, ¿serían más útiles de cara al torneo electoral, al resultado electoral los debates para los diputados que para los cargos uninominales? Definitivamente, es una oportunidad. Incluso yo he escuchado decir a candidatos que ha sido un antes y un después en su campaña electoral, porque ha sido una vitrina importantísima Exacto. de llegar a gente que ni sabían que esas personas existían y que además podamos demostrar esas personas su capacidad, pues entonces lograste 2 objetivos fundamentales en una campaña: darte a conocer y demostrar que tienes capacidad. Por tanto, los debates en ese sentido, en términos de visibilidad, va a ser fundamental, sobre todo por una boleta tan amplia que verdaderamente mucha gente no va a votar por lo que has propuesto, no va a votar si le caes bien o no, va a votar si te conoce. Si ve tu cara y dice, yo vi a esta persona y en el debate, y la verdad que lo hizo muy bien, o me cayó bien, o generó una conexión conmigo, ese voto seguro. Hay esperanza, ten paz. No sacaste el cuerpo con lo de la comunicación estratégica, Felipe, de cara a la campaña, entonces. Ah, Y muy la bien. pregunta de Yuri también. No, rapidito entonces. Pero Colombia. solamente un poquito un para que minutito te tenemos, llamen sí. y te contraten, No, ¿verdad? Porque claro, ven claro. acá. Tampoco vamos a hacer el No te trabajo explayes. gratis. Yo tengo paz en ese sentido, tengo paz. En el caso de Luis Abinader, yo pienso que ha tenido que dividir demasiado su esfuerzo entre gobernar, su campaña presidencial y arrastrar a todas esas figuras que realmente quizás no tienen su proyección, no pueden ir de manera autónoma. De hecho, ha hecho una campaña. Abinader es un excelente candidato legislativo. O sea, ha tenido que hacerle campaña a muchos senadores y ni diputados. digamos de los municipales. Y los municipales también. Entonces ha tenido que dividir mucho. Pero he sentido en Abinader, en el presidente de la República, que fuera de que el cambio sigue, no ha tenido como una línea sustancial que comunique lo que él está visualizando como país de cara al futuro. O sea, no es sentido de, bueno, esto va a ser el año, va a ser el cuatrienio de la consolidación del turismo, 20 millones de turistas por año. Es decir,
una visión de algo específico me ha faltado en el caso de Luis Abinader. Ellos lo quitaron eso. ¿Te acuerdas que en los casos del PLD decía año de la consolidación de tal cosa, ¿no? Declaraban los años con un propósito o un objetivo específico. Claro. Eso se retiró. Pero las instituciones tienen declaratoria de año, por ejemplo, en su, digamos, en su Bueno, pero propósito. no es lo mismo que todo un gobierno se enfile a un objetivo particular, que cada institución pues tenga su declaratoria. Pero él se refiere a la campaña y al Sí, cuatrenio. a en el la caso campaña como tal, Por de que eso, me ha desde el faltado inicio. una causa, Pero eso. la causa que Abinader abrace, más allá del concepto del cambio, que es muy amplio, es muy Abstracto. interpretativo. En el ¿Tú no caso crees que el caso Haití no ha sido una causa abrazada por Abinader? uno de los temas, pero siempre tiene que haber como esa suerte Un de macro sombrilla. tema, tú dices. En el caso de Leonel Fernández, pienso que ha entendido que plantear los temas donde el gobierno ha fallado es donde más identificación va a lograr. Recuerden la campaña del plebiscito del no en Chile para sacar a la dictadura militar. Hablaba de la alegría, que la esperanza ya viene. Creo que a la oposición le ha faltado en una enormidad hablar de Como lo que dice viene. Yuri, el relevo en el entusiasmo, Así es, sí. totalmente. El entusiasmo de lo Sí, que sí, viene, tanto hablar del pasado. No me hables del pasado, háblame de lo que tenemos y para dónde vamos. Y en el caso de Abel Martínez, creo que con siento que lo tienen como enjaulado. Fíjense cómo hacía sus gestiones como alcalde de Santiago. Él agarraba, le guste o no, agarraba la picota, se metía a una plaza llena de supuestamente haitianos ilegales o de comercios que violaban la acera en Santiago y empezaba él mismo a picarle para sacar esos comercios o gente que violaba la ley. Vamos a darle. Eso es lo que a la gente le gustaba. Ese Abel es que la gente Y quiere. Abel Martínez hoy es un candidato como que es un candidato mucho más disciplinado de lo que la gente cree, pero verdaderamente no siento que esté acorde con su personalidad. Él de seguro se sentiría más liberado si hiciera las cosas que siempre hizo y que le granjearon tanta popularidad como alcalde de Santiago. Así es. Ahí está. Bueno, pues agradecer a Vamos a despedirlo con Felipe un aplauso, Vallejo, sí, por claro. favor. Si puede. Miembro estelar de este equipo, a pesar de su abandono, diría el poeta, te extraño más de lo que te recuerdo. Señores, Es que dormir es bueno. señores, 10 segundos. Una recomendación breve sobre la moderación de los debates o los eventos, digamos, en el proceso de construcción. Sí, sí. No, Breve, algo breve, general, breve. algo Es general. que en periodismo decimos genérico. que Una recomendación breve, denle oportunidad a los jóvenes, que aquí hay muchísima capacidad y este panel es una muestra de ello. Ay, Ahí está. ¿oíste, Muchísimas Ángel? gracias, ¿Oíste? Felipe Vallejo. Cambio y fuera.